Buenos días, muchachos. Sí, ¿Están todos bien? profesor. ¿Estamos Buenos días, bien? profe. ¿Cómo están? Buenos días, jóvenes. Eh, ¿Empezamos ya o esperamos todavía unos minutitos? ¿Qué me dice el administrador? Ajá. Ok. Ya. Claro. Ya. Bueno, jóvenes, recuerden que este es un programa de repaso en donde se destacan los elementos más importantes de los diversos temas de los cursos. También tienen que tener en cuenta que este repaso es rápido, ¿no? O sea, no podemos detenernos mucho, ¿no? Dado la naturaleza del programa. O sea, no es un programa de 18 o 20 semanas, ¿no? Es un programa corto de 8 semanas, nada más, con prácticas de repaso adicional, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Porque no es un ciclo normal. Un ciclo normal dura 4 meses, 5 meses, ¿me entienden? Y este solamente va a durar 2 meses. Bien, el primer tema de historia del Perú es, como se está apreciando, el poblamiento de América, ¿no? Pero además también tenemos que agregarle el poblamiento del Perú y las culturas preincaicas, ¿no? Como usted está viendo acá el título, ¿no? O sea que son varios temas en una sola vez. A ver, veamos las teorías, ¿no? La primera teoría acerca del origen del hombre americano es la teoría autoutonista que fue elaborada por el científico argentino Florentino Amellino. Esta teoría fue planteada en el siglo XIX, ¿no? A finales del siglo XIX. Acá debería decir 1911. Bien, la obra de Florentino Amellino es la antigüedad del hombre en el Plata, o sea, el Río de la Plata, la zona de Argentina. Bueno, él dijo de que el hombre americano es autóctono y que apareció en la era terciaria. Y que este hombre americano es de unos animales que eran plano angulados. Plano angulados quiere decir que sus pies o sus patas tenían un ángulo plano. No especificó si se trataba de osos, si se trataba de primates o de qué tipo de animal, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene una enorme deficiencia. Ya, supuestamente este hombre americano evoluciona de unos animales planoangulados de tal manera que en el tiempo aparece el llamado Homo pampeanus, el hombre de la pampa. El Homo pampeanus sería el resultado de la evolución del tetraprotomo, triprotomo, biprotomo, protomo y luego Homo pampeanus. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basó el doctor Amellino para plantear esa teoría? De que el hombre apareció en América, que apareció en la era terciaria y que el Homo pampeanus emigró a otros continentes a través de puentes continentales, originando a los demás hombres del planeta Tierra. O sea que la cuna de la humanidad era América y específicamente Argentina. Ya, entonces, ¿en qué se basó? Se basó en que él encontró sus supuestos restos fósiles en estratos geológicos del terciario, que estos restos fósiles evidenciaban la evolución de estos seres que hemos nombrado. O sea, el tetraprotomo, el triprotomo, el protomo y el Homo pampeano. ¿Ok? Entonces ese fue su gran fundamento. Evidentemente, esta teoría causó enormes contradicciones, discusiones, debates entre los científicos, porque ya en esa época se había extendido en Europa la teoría de Darwin, en la cual se dice que el hombre evoluciona a partir de los primates y que este hombre apareció en la era cuaternaria en el continente africano. No, todas las afirmaciones del doctor Amellino están en contradicción con las conclusiones de Charles Darwin, lo cual era pues verdaderamente un problema. Justamente el director del Instituto Smithsonian, que es un prestigiado instituto antropológico de Estados Unidos, el doctor Alex Herdikla viajó a Argentina con un equipo de especialistas.
para verificar que los restos fósiles y los estratos geológicos eran reales, ¿no? O sea, auténticos, que no había error. Y lamentablemente descubrió que estos restos fósiles pertenecían a animales felinos, pertenecían a indios y que no eran tan antiguos como él señalaba. Además que los estratos geológicos eran de la era cuaternaria. O sea que según la investigación que hizo Florentino Amellino, el doctor, Alex Verdicla, perdón, el doctor Amellino se había equivocado en todos los aspectos. De tal manera que esta teoría a inicio del siglo XX ya estaba descartada, ¿no? Ya estaba descartada. Ahora, un detalle importante que no figura en esta pequeña diapositiva es que como antecedente de la teoría autoctonista, ¿no? Como antecedente de la teoría autoctonista tenemos a el rector de San Marcos del siglo XVII, León Pinelo, ¿no? León Pinelo había afirmado con seguridad de que el hombre había aparecido en América, porque aquí en América supuestamente se encontraba el paraíso terrenal. ¿No? Justamente León Pinelo escribió una obra llamada El paraíso en el Nuevo Mundo. Así que hay también un precursor de la teoría autoautonista, aunque de raíz religiosa, ¿no? El doctor León Pinelo, que fue rector de San Marcos en el siglo XVII, ¿no? Que decía que el paraíso estaba ubicado aquí, en América, en el Nuevo Mundo. Bien, ahora continuamos por acá con las teorías inmigracionistas sobre el poblamiento de América, ¿no? Teorías inmigracionistas. ¿Por qué dicen inmigracionistas? Porque estas teorías señalan que el hombre americano vino de otras tierras, de otros continentes extraamericanos. En primer lugar tenemos la teoría asiática, ¿no es cierto? La teoría asiática monogenista o monorracial del doctor Al Hardicke. La más famosa y la más aceptada para explicar el origen del hombre americano, hasta esta época que estamos ya entrando en el desarrollo del siglo XXI. Entonces, esta teoría asiática dice que los indios americanos antiguos, llamados paleomongoloides, llegaron a América procedentes del Asia, ya que el indio americano es originario del Asia. Por eso también se le llama teoría asiática, ¿no? Y que ellos arribaron a América a través del famoso estrecho de Bering, ¿no? Un estrecho de más o menos 92 kilómetros de extensión en la actualidad. Y que solamente ellos, solamente esta población de origen asiático, estos paleomongoloides, poblaron el resto del continente americano. O sea que los indios de Norteamérica, los indios de Centroamérica y los indios de Sudamérica eran iguales, porque tenían un origen común, lo cual es erróneo, ¿no? Ese es uno de los aspectos fallidos de la teoría asiática, el afirmar de que el hombre americano tenía un solo origen. Bien, entonces aquí la evidencia geográfica es que el estrecho de Bering es el punto geográfico en el cual América se acerca al Asia, o el Asia se acerca a América, ¿no? Después están unas distancias enormes, ¿no? Entonces esa idea pues favoreció la teoría del doctor Alex Hardicke. Luego también tenemos la evidencia física o las semejanzas antropológicas, que son las más famosas. La cara redonda, los ojos rasgados, la mancha mongólica, la piel cobriza, ¿no? Los dientes en forma de pala, los cráneos braquicéfalos o redondeados y muchos otros más. Por ejemplo, acá también se habla del cabello negro o hiláceo, ¿no? O sea, el cabello lisótrico, la escasa pilosidad, ¿no? La mancha lumbar es lo que se le llama esta mancha en la región sacrococcígea, ¿no? La mancha mongólica, que tienen todos los bebés al nacer, ¿no? Cuando nace un niñito americano, un indio americano, ¿no? Un bebé americano, sea en Norteamérica, América Central o América del Sur, pues presenta en la región del coxis una mancha de color azul, verde, morado, ¿no? En su piel. Y eso se va luego desapareciendo con los años, ¿no? Ya, incluso hasta los mestizos que tienen bastante influencia racial indígena también presentan la mancha mongólica, ¿no? Entonces es algo que sí tiene razón de ser
Está verificado, así que evidentemente que hay un componente asiático en la población de los indios americanos. Eso está fuera de discusión, ¿no? Lo que se cuestiona es el monogenismo, ¿no? O sea, el solo origen del Asia, ¿no? Lo cual, analizando los tipos físicos de los indios americanos, nos damos cuenta que no es cierto, pues, no era cierto eso. Pero Herdikla, pues, bueno, estaba bastante convencido de sus teorías, ¿no? Luego tenemos la teoría oceánica, la teoría polirracial de Paul Rivet. La teoría oceánica de Paul Rivet primero dice que admite la procedencia asiática, pero rechaza que haya sido solo procedente del Asia. El doctor Rivet agrega en la inmigración a los oceánicos, o sea, estamos hablando en primer lugar de los melanesios y de los polinesios. Entonces, esta teoría oceánica dice que procedente de la Melanesia y de la Polinesia llegaron a América etnias de esta parte del mundo, ¿no? Que está al norte de la Oceanía. La Melanesia y la Polinesia son archipiélagos, entonces islas, ¿no? En la historia, los pobladores isleños tienen conocimientos, tradiciones técnicas de navegación. Así que utilizando las corrientes marinas del Océano Pacífico, ellos navegaron, los melanesios, hasta la parte de Centroamérica y el norte de América del Sur. Y en el caso de los polinesios, navegaron hasta la isla de Pascua, y de la isla de Pascua ingresaron a América, ¿no? O sea, siguieron navegando hasta llegar a la Patagonia, a la Tierra del Fuego, que está en el sur de América. Así que también, pues, el doctor Rivet nos habla de esta procedencia melanesia y polinésica. Un detalle, que los melanesios son negroides. Los antiguos melanesios, los melanesios originales, porque tú sabes que la historia cambia, o la vida, las sociedades cambian. Bueno, los antiguos melanesios eran negroides, parecidos a los negros. Más bajito, más delgadito, pero de piel aceitunada, oscura, ¿no? Como el color de la aceituna, algo así parecido a eso. Y con rasgos que lo semejan a una persona de raza negra, ¿no? Del África. Pero bueno, no, son melanésicos, ¿no? Negroides. Las evidencias geográficas son lo de las corrientes marinas, ¿no? Las corrientes transpacíficas. Además también pues, los llamados catamaranes, que son sus pequeñas embarcaciones, que por la forma hecha de un tronco de árbol, la forma que le han dado, pues le permite navegar, ¿no? De una manera bastante eficiente el inmenso Océano Pacífico. Mira, estos catamaranes o trimaranes tenían balancín. Ese balancín, como si fuera una tabla hawaiana, le daba una enorme estabilidad en el momento de navegar en el mar abierto, ¿no? Y sobre todo cuando el mar está movido. Era bastante difícil de que esos catamaranes o trimaranes se volteen, debido a que el balancín le daba mucha estabilidad. ¿Ok? Ya, luego está la evidencia cultural, ¿no? Que es una serie de objetos que se han encontrado en América Central, en América del Sur, que se usaba de manera común por los melanesios, polinesios y los indios americanos. Por ejemplo, la cerbatana o la hamaca o la pachamanca, que es un horno bajo tierra, ¿no? Cocinar bajo tierra. El mosquitero, que es para prevenir el ataque de los mosquitos y otros insectos que te pueden picar. Y además también una serie de palabras que ponen en evidencia las semejanzas lingüísticas. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes por el lado geográfico lo de las corrientes marinas, su capacidad de navegación con catamarán y a nivel cultural una serie de objetos que se han usado y hasta ahora se usan por los indios de América y por supuesto los polinesios y melanesios antiguos. Ya, luego tenemos para complementar la teoría australiana y la teoría noratlántica, ¿no? Mira, la teoría australiana fue planteada por el doctor Antonio Méndez Correa en 1925, ¿no? Este es un investigador, un científico de origen portugués. Méndez Correa decía que también el poblamiento de América, especialmente en el extremo sur, ¿no? En el extremo sur, que es el caso de la Tierra del Fuego y la Patagonia, participaron los australianos.
pero que los australianos, si bien es cierto, eran navegantes, también usaron las corrientes marinas, principalmente usaron las islas que van hacia el sur, hacia la Antártida, y luego la Antártida como una especie de puente para ingresar por el extremo sur de Chile y Argentina, hacia la Tierra del Fuego y la Patagonia. Es una presencia inmigracionista localizada en esos territorios de la Tierra del Fuego y la Patagonia. No es algo que se extendió por toda América del Sur, ¿no? Señaló en su momento el doctor Méndez Correa. Entonces, como usted puede ver, ese es el planteamiento, ¿no? Que las islas del sur de Australia, Oceanía, que la Antártida fue utilizada como una especie de puente para llegar al extremo sur de América. Hay semejanzas geográficas, evidencias geográficas en el sentido de las islas, y también el famoso óptimo climático. Porque mira, en la discusión entre los científicos decían, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya producido la inmigración de los australianos a través de la Antártida? Si la Antártida es el polo sur y hace un frío de 20, 30 grados bajo cero, como hombres primitivos van a cruzar la Antártida. Se morirían. Entonces el doctor Méndez Correa había estudiado los climas y decía que esta inmigración se produjo durante el óptimo climático, hace unos 6.000, 5.500 años antes de Cristo, y que durante ese óptimo climático la temperatura subió un poco, incluido en el polo sur, que no era tan crudo el frío como es hoy en día en el polo sur. Entonces, esa es una, ¿no? Que el clima favoreció. Y dos, que tampoco ellos atravesaron la Antártida, sino solamente la bordearon, ¿no? Según la teoría de Méndez Correa, ellos iban por la costita de la Antártida hacia el norte. Porque si ingresaban de plano a la Antártida, pues se morirían de frío, ¿no? Además, también estos pueblos, está demostrado, tenían una muy buena resistencia al frío. Bien, entonces el óptimo climático, además de la capacidad de navegación de isla en isla, forma parte de los argumentos geográficos a favor de la teoría australiana. Ya, en cuanto a la parte cultural, antropológica, etnológica, se recuerda, por ejemplo, el uso de las chozas en forma de colmena, las armas arrojadizas como el boomerang y los zumbadores, que eran instrumentos musicales para los ritos funerarios, ¿no? Bien, y luego tenemos una teoría que se está poniendo en boga para explicar la presencia de indios más o menos altos en Norteamérica, ¿no? Mira, los indios americanos tenían una talla promedio del varón de 1,60 m, ¿ok? Y las damas, las chicas indias, de 1,55 m. En cambio, en Norteamérica se encontró a los Sioux que medían 1,80 m, 1,78 m. Y así como los Sioux, otros indios que eran de talla alta, ¿no? Y cuyo cráneo y fisonomía era algo distinta a la del resto de indios. Entonces eso provocó la investigación, ¿no? Los doctores Bruce Bradley y Dennis Stanford han elaborado la teoría noratlántica. O sea, de que una parte de los indios de Norteamérica tendría su origen en Europa, ya que serían descendientes de cierta rama de los cromañones, de Homo sapiens sapiens, pero antiguos, ¿no? De Europa. Y que eso habrían llegado a través del Atlántico Norte mediante la navegación. La evidencia cultural es la que presentan aquí, mira, una punta solutrense. Esta es una punta de lanza, ¿ya? Es hecha piedra, por supuesto, y le llaman solutrense porque se encontró originalmente en Solutré, Francia. O sea, esta es una expresión de la industria lítica del hombre de Cro-Magnon, del Homo sapiens sapiens de Francia llamado hombre de Cro-Magnon, muy antiguo. Entonces acá tenemos pues estos artefactos líticos semejantes entre las puntas Clovis. La punta solutrense, de allá de Solutré, en Francia, con la punta Clovis, allá en Estados Unidos, en Norteamérica. Son casi idénticas, ¿ya? Y la punta de tipo solutrense. En ambos casos son puntas delgadas, y la diferencia de las asiáticas que son más gruesas, claro.
Bueno, en eso es lo que se basa el doctor Bradley y Dennis Stanford para señalar pues que también en el poblamiento de Norteamérica habría participado los antiguos europeos del tipo Cromañón, ¿no? Por lo de las puntas de lanza, semejanza entre la punta allá en Clovis, Estados Unidos, y en contra en Solutré, en Francia. Bien, hasta ahí entonces estas principales teorías. Ya, ahora mira, acá tenemos una famosa clasificación de la civilización andina, ¿no? De la cultura andina prehispánica. Tú sabes que hay dos clasificaciones de la cultura andina. La primera es la de John Rowe, ¿no? Y la segunda es la de Luis Lumbreras. En la actualidad los profesores son los que mezclan, ¿no? Se utiliza indistintamente, se mezcla lo que señaló John Rowe con lo que señaló Luis Lumbreras, lo cual no siempre es lo más recomendable, ¿no? Porque los criterios para esa división son diferentes. Mira, el doctor John Rowe, que es norteamericano, dividió esta cultura andina en precerámico, periodo inicial y luego los horizontes y los intermedios. ¿Ya? ¿En base a qué dividió estos periodos? Acá lo dice, mira, en base a la evolución y difusión del estilo de la cerámica. Ya, por ejemplo, él habla de un precerámico donde evidentemente, como el nombre lo dice, no hay cerámica. Son los cazadores nómades, los del paleolítico y también del mesolítico, ¿no? Luego tenemos el periodo inicial, que es en el cual surge una protocerámica, como por ejemplo, lo que se ha encontrado en el Templo de las Manos Cruzadas en Cotocho, ¿no? Ya, luego ya tenemos los horizontes e intermedios, ¿no? Los horizontes son culturas panperuanas y los intermedios son culturas locales o regionales, ¿no? Ya, entonces ese es el criterio del señor John Rowe en base a la cerámica. En cambio, Luis Lumbreras nos habla, que es un arqueólogo historiador peruano, de lítico, arcaico, formativo, los desarrollos regionales, el imperio Wari, los estados regionales y el imperio Inca. Esa es su terminología. Entonces, él se basa en el desarrollo económico y social y económico. Ya, a veces lo mezclan estos dos que puede llevar a confundirnos, ¿no? Ya, entonces esto es importante saberlo. Han habido preguntas sobre la periodificación de John Rowe y sobre la periodificación de Luis Lumbreras. Veamos otro. Acá tenemos ahora sobre los primeros pobladores del Perú, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como tú ves, se sigue la clasificación del doctor Lumbreras, ¿no? El lítico y el arcaico. Primero el lítico, ¿no? ¿No? El lítico más o menos 12.000 a 6.000 años antes de Cristo. No es exacto, ni tampoco es definitivo, ¿no? Porque siempre en historia antigua se hacen más y más descubrimientos y va variando el contenido y aquí también la cronología. Así que no tomemos esto como algo sacrosanto que se va a quedar así para siempre, ¿no? Mira, cuando yo estaba en la academia, el periodo lítico decían 20.000, 22.000 años antes de Cristo. Y hoy en día mira cómo se ha reducido a 12.000, 14.000 antes de Cristo. Es que se descubrió que el llamado hombre de paca y casa no tenía la antigüedad que había señalado pues Richard McNeice, ¿no? Por eso que hay algunos cambios, ¿no? En la visión. A ver, acá, no sé, hay alguien. ¿Qué tal, estimada? No había una cultura llamada polirracial también de origen múltiple. Claro. Mire, sobre lo que acá pregunta uno de los jóvenes, ¿cómo se llama? Alejandro Lejalde, ¿no? Sí, hay muchas teorías acerca del origen del hombre americano, pero como te digo, no puedo hacer todo eso teniendo en cuenta el tiempo que tengo y los temas que tengo que avanzar, ¿no? Ya lo dije al principio, ¿no? Solamente estamos destacando lo más importante y sobre eso trabajamos sobre eso, ¿no? Porque si no, no nos va a dar nuestro tiempo, ¿ya? Mira, entonces acá dice el periodo lítico, ¿no? El periodo de los cazadores nómades, ¿no? Mira, geográficamente o geológicamente se da en el periodo Pleistoceno, hasta los inicios del Holoceno.
¿Qué es el periodo de Pleistoceno? Del Cuaternario, la edad glacial. El Pleistoceno es la etapa de mucho frío en la Tierra, edad glacial. Y el Holoceno es el periodo postglacial que hasta la fecha seguimos viviendo, ¿no? Bien, mira, a nivel social tenemos las bandas. La organización social del hombre, la primera, aquí en el Perú también, es la banda. Le llaman así porque son grupos de pequeñas personas, un pequeño número de personas, que está dirigida por un jefe o líder y no hay diferencias sociales. Ellos son nómades, además de ocupar cuevas y abrigos rocosos. ¿Ok? Bandas de cazadores, recolectores, nómades, ¿no? Como dice acá a nivel económico, mira. Su economía es depredadora o depredatoria. Ellos se dedican a la caza, a la recolección. Después, cuando ya han adquirido más conocimiento, a la pesca y al marisqueo. La división social, la división del trabajo está basada en el género y en la edad. O sea, no es una división basada en la especialización económica, sino es una división basada en el género, o sea, en el sexo, y además en la edad, ¿no? Se supone que los hombres, un poquito más fuertes que las mujeres, realizaban actividades de mayor esfuerzo físico. Entonces, se supone que los jóvenes, los niños, adolescentes realizaban tareas más sencillas. Está pintando un radio, creo, una televisión de algún joven, no sé, por favor. Ya, entonces a nivel social son las bandas y a nivel económico es una economía depredatoria de subsistencia, ¿no? La cacería, la recolección, la pesca, el marisqueo. A nivel tecnológico tenemos instrumentos del Paleolítico como por ejemplo hechos de piedra y de hueso, ¿no? En el arte tenemos las famosas pinturas rupestres, ¿no? Que es también conocido como arte parietal. Mira, en nuestro caso peruano tenemos una tradición costeña y una tradición serrana. Ya, en la tradición serrana, la gente obtiene su alimento cazando los guanacos, las vicuñas, las llamas, los camélidos. También cazando a los ciervos, o los cérvidos. ¿Ya? Y además puede ser recolectores, ¿no? De raíces y tubérculos. Es lógico, ¿no? O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta de que tienes que comer lo que te ofrece el medio ambiente natural, pues, ¿no? Mira, en cambio, en la tradición de la costa, los habitantes de la costa en muchos casos se dedican a la pesca, ¿no? De los recursos del mar, ¿no? O sea, la pesca, el marisqueo. Además, también van a cazar animales en las lomas y en los humedales, ¿no? En ese periodo muy primitivo llamado periodo lítico. ¿Ok? Ahora bien, acá tenemos algunos de los restos más importantes de ese antiguo periodo lítico, ¿no? El hombre de Piquimachay, uno, así con este nombre, Chivateros, Toquepala, Paiján, Lauricocha. Hay 50 restos más, por supuesto, ¿no? Pero estos son los más importantes y los que mayormente vienen en la pregunta, mayormente, 80-90%. ¿No? En las prácticas de la pre-San Marcos, de la pre-Callao, de la pre-Villarreal, últimamente cuando se trata de este tema preguntan sobre estos retos. ¿Ok? Te ponen un texto para que tú veas las características del lítico con respecto a ese hombre y lo identifiques, ¿no? Entonces, Piquimachay 1 está en Ayacucho, evidentemente por la cueva, ¿no? Es la primera evidencia de presencia humana en el Perú. O sea que podría decir que es el primer hombre en el Perú, ¿no? Piquimachay 1. Además que se han encontrado instrumentos líticos más antiguos. Ya, ahora, una aclaración. No porque diga primera evidencia de la presencia humana en el Perú, tú vas a pensar que acá hay resto fósil. No, no hay ningún resto fósil. Entonces, ¿cómo sabe que hay un hombre ahí? Porque se han encontrado los restos líticos. Se supone que las piedras han sido trabajadas por un ser inteligente. En este caso, el hombre Piquimachay 1. Ya que tiene más o menos pues esa antigüedad, ¿no? 12.000, 13.000 años antes de Cristo atrás, ¿no? Luego tenemos chivateros. Este está acá en Lima, ¿no? Acá en la costa, ¿no? Es los hombres del río Chillón, ¿no? En la cuenca del río Chillón, ¿no es cierto?
Entonces, a los hombres de Chivateros se le ha identificado como un taller lítico muy antiguo, ¿no? Una cántera, que quiere decir lugar de donde extraían piedras. Y está vinculado a la tradición paijanense, a esta forma, mira, de la punta de Paiján con pedúnculo, así, mira, así. Esto de aquí abajo le llaman pedúnculo, ¿no? Punta con pedúnculo, acá está escrito. Entonces, eso es, chivateros hacían este tipo de, parecido a este tipo de punta más desarrollada del hombre de Paiján. Es que también chivateros tiene una presencia de varios miles de años, pues, ¿no? O sea, el lugar donde tú vives, el lugar donde yo vivo, recién no ha sido ocupado por nosotros, ¿no? Por tu familia o por la mía. Este lugar ha sido ocupado de hace cientos o miles de años por seres humanos, ¿no? Entonces, tiene una larga data, ¿no? Ya. Luego tenemos el hombre de Toquepala en Tacna, que sobresale por sus pinturas rupestres. Las pinturas rupestres más antiguas, ¿no? En donde se presentan escenas de casa, ¿no? Escenas de casa, ¿no es cierto? En el hombre de Toquepala se puede apreciar eso, ¿no? Justamente aquí, mira, tienes esta de acá, esta imagen que está aquí en el lado izquierdo inferior, representa las pinturas de Toquepala. Ya, si tú lo has ampliado como yo en tu computadora, en tu monitor, lo puedes ver, ¿no? Claro que sí. Ya, además, pues el hombre de Toquepala también presenta una serie de instrumentos líticos propios de la tecnología de aquella época, ¿no? Luego tenemos el hombre de Paiján. El hombre de Paiján es considerado en la actualidad no solamente los restos humanos más antiguos de la costa, ¿no? Sino también el restos humanos más antiguo del Perú, ¿no? Eso, acá está, el hombre de Paiján. Ya más o menos unos 8.000, 8.500 años atrás, ¿no? Aquí tenemos puntas de proyectil con pedúnculo, ¿no? Este de aquí, esta base inferior, que parece que fuera un arponcito, este es el famoso pedúnculo, que es la punta de proyectil, que sirve para armar una lanza, pues. Agarras un palo de 1 metro y medio de largo, lo trabajas, una gran rama gruesa, lo trabajas de tal manera que en la parte, vamos a decir, superior, le amarras esta punta de proyectil, la cual has más o menos afilado, ¿no? Entonces lo utilizas como lo que llamamos una lanza, ¿no? Un objeto punzocortante más o menos largo, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya, luego tenemos pues el famoso hombre Lauricocha, ¿no? Descubierto en Huánuco. El hombre Lauricocha en Huánuco. Durante muchos años se decía que Lauricocha pues era el hombre más antiguo del Perú, ¿no? Así como se dijo de Pacaycasa, todo tiene su época. Entonces son los restos humanos más antiguos de la sierra, ¿no? También se encontró pinturas rupestres y herramientas líticas, ¿ok? Bien, sigamos por acá. Mira, ahora pasamos al periodo arcaico, el arcaico. Arcaico significa antiguo, ¿ok? Hay un arcaico inferior, hay un arcaico superior, ¿no? Primero las características. En primer lugar, mira, tiene en cuanto a la geografía, en cuanto al clima. La vida aldeana se hace posible gracias al incremento de la temperatura durante el Holoceno. ¿Ves? Ya cambió, pues. Más o menos unos 10.500 años antes de Cristo termina el Pleistoceno o la Edad Glacial. Y se va a iniciar poco a poco el Holoceno, que es la edad postglacial, en donde el clima mejora. O sea, de un frío crudo, bajo cero, se pasa a un periodo climático de temperaturas un poquito más benignas para el desarrollo del hombre y de la flora y de la fauna, ¿no? ¿Okay? Como dice ahí, pues, ¿no? Incremento de la temperatura en el Holoceno con un clima lluvioso, más cálido, ¿no? Permitiendo el desarrollo del hombre al aire libre. Claro, ¿no? Imagínate, hay mucha gente que cuando llega el invierno acá en Lima no tiene ni ganas de salir. Imagínate si el invierno fuera como en el hemisferio norte, ¿no? Ahorita en Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa que está en el hemisferio norte está cayendo nieve. Igualmente en la parte del norte del Asia, ¿no? Está cayendo nieve. O las temperaturas son 5 grados, 4 grados bajo cero en las noches, ¿no? Como si fuera la sierra del Perú. Entonces no te da ganas ni de salir, ¿no? Es por eso que en esa época del Pleistoceno el hombre está muchas veces en la cueva, en los abrigos, ¿no? Pero aquí en el Holoceno ya puede darse el lujo de salir a explorar de manera más
libre el medio ambiente natural, ¿no? En cuanto a la sociedad, pues tenemos que van a aparecer las aldeas, pues. Primero aldeas semisedentarias y luego aldeas sedentarias, ¿no? Las aldeas que van a tener un jefe, ¿no? Serán migraciones estacionales. ¿Qué quiere decir? De que cambian de ubicación los grupos humanos de acuerdo a la estación. Ya, ahorita en la costa está haciendo sol, es un verano, pero en la sierra hay lluvia. Entonces los hombres de la sierra se trasladan a la costa para vivir durante todo 3 meses en algún punto de la costa y aprovechar los recursos marinos. Porque allá en la sierra hay inundaciones, porque allá en la sierra todavía la temperatura es muy baja, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere con migración estacional, ¿no? De acuerdo a la estación geográfica, ¿ok? Luego van a organizarse en sociedades, como te dije, semisedentarias. O sea que cambian de un lugar a otro momentáneamente, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Por estación están aquí o están allá, ¿no? Se van a ir turnando. En cuanto a la economía, pues de una economía predatoria muy simple se pasa a una recolección selectiva. O sea, ya no van a consumir todo lo que les apetece, sino que van a seleccionar, de tal manera de que permitan que las plantas, que los animales se sigan reproduciendo. Si tú llegas a un lugar y te comes todas las aves que encuentras, entonces después, ¿qué vas a comer? Entonces ellos empiezan a seleccionar a las aves adultas y dejan a las aves pequeñas que crezcan y se reproduzcan. Igualmente con las plantas, con los frutos. Entonces eso se le llama recolección selectiva o eso se le llama caza selectiva. Y esto es lo que permite, en el caso de la recolección de plantas, el nacimiento de la horticultura, que es una agricultura inicial, una agricultura primitiva, una agricultura incipiente. ¿Okay? Luego acá ya señala pues la caza selectiva, ¿no? Que da paso también a la domesticación de los camélidos, ¿no? Se domestica la llama, se domestica la vicuña, se domestica el cuy, ¿no? Los animales, ¿no? Y lógicamente el pastoreo. En cuanto a tecnología, pues aparece la cestería. ¿Qué cosa es la cestería? Es utilizar las fibras vegetales para elaborar objetos como recipientes, los cestos. Mayormente la fibra es llamada mimbre. No sé si has visto algunos bolsos, algunos objetos de mimbre. Es una fibra vegetal más o menos resistente, ¿no? Sobre todo al agua. ¿Ya? Y además también aparecen las redes de pesca. Una de las aldeas más antiguas, semisedentaria, pues sería como verse en la imagen la aldea de Chilca, ¿no? Aunque no es la más antigua de todas, pero digamos entre las que mejor se conservó y la que encontraron los arqueólogos, ¿no? En su momento. A ver, entonces en el arcaico inferior, ¿no? Tenemos a el hombre Nanchok, guitarrero 2, el hombre de Santo Domingo de Paracas, el hombre de Telar Machay y también el hombre de Chilca, ¿no? Que es justamente acá está la representación de su aldea. Mira, importantísima, el hombre de Nanchok, en Cajamarca, mira, es la evidencia más antigua de horticultura, el primer horticultor. El hombre de Nanchok es el primer horticultor. ¿Ya? La calabaza, el maní, la quinoa, la oca. ¿Ok? El primer horticultor, el hombre de Nanchok, en Cajamarca. ¿Ya? Sus viviendas eran de piedra, barro y caña, ¿no? Bueno, sus aldeas seminómades, semiestacional, ¿no? Luego pasamos a Guitarrero 2, en Ancash. Evidencias de horticultura como el payar, el ají y el frijol. Empezó a domesticarse esa plantita. Antiguamente decían que el hombre de guitarrero era el primer horticultor, ¿no? Ahora no, ahora es el hombre de Nanchok, porque se han continuado realizando estudios y se han profundizado el cálculo de la antigüedad de estos restos fósiles, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí está el detalle, ¿no? De cómo las cosas han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y solamente en pocos años, ¿eh? Luego tenemos el hombre vamos a ver un ratito, permíteme.
Ya, mira, luego tenemos el hombre de Santo Domingo, ¿no? O el hombre de Paracas, también conocido así. El hombre de Paracas, el hombre de Santo Domingo es un clásico. Siempre nos han remarcado sobre el hombre de la aldea de Paracas, ¿no? Era una de las aldeas más antiguas, ¿no? De la costa. Ahí, por ejemplo, tú tienes las primeras redes para la pesca. Las primeras redes para la pesca. Ya, esas primeras redes para la pesca están hechas con fibra de cactus, del cactus, imagínate. También tienes el primer instrumento musical que era una antigua quena. También tienes el primer instrumento musical que era una antigua quena. Y sí, se encontraron algunos restos humanos. Entonces, el hombre de Paracas tiene también lo suyo, ¿no? Varios récords importantes, ¿no? Red de pescar, instrumento musical más antiguo, ¿no? Del Perú. El hombre de Telarmachay, que es importante porque él logra domesticar la llama, ¿no? La llama, la vicuña, ¿no? Las alpacas también. El guanaco no, porque el guanaco, tú sabes, hasta la actualidad es un animal que no se ha podido domesticar, ¿ok? No se ha podido domesticar. ¿Ya? Y luego tenemos el hombre de Chilca, que es una aldea semisedentaria, se encontraron anzuelos, lo cual quiere decir que la técnica de la pesca está mejorando. Es una economía mixta que va a combinar la pesca, la recolección de mariscos con la horticultura. Horticultura es agricultura incipiente. Horticultura son los huertos, o sea, pequeños terrenos en el cual el hombre está experimentando con las plantitas, es decir, a partir, por supuesto, de la semilla, ¿no? Algunos antropólogos sostienen que los primeros en iniciar la horticultura fueron las mujeres, que las mujeres tuvieron esta iniciativa, ¿no? Ya que el hombre mayormente estaba dedicado a la caza o a la recolección selectiva, ¿no? Entonces fue la mujer la que empezó a experimentar con las semillas, ¿no? Y los resultados pues fueron extraordinarios, ¿no? La agricultura. Ya, ahora pasamos al arcaico superior, mira. Arcaico superior que algunos ubican del 3000 al 1700 a.C. Estos materiales son de la San Marcos, pero la cronología no es para nada exacta. Ya, esto se puede cambiar, prolongar un poquito más hacia atrás en el tiempo, ¿no? Solamente es un planteamiento, ¿no? De los arqueólogos de San Marcos, ¿no? Ya, mira, en el arcaico superior, importantísimo, el hombre se hace sedentario, pero también aparecen los grandes centros ceremoniales, tanto en la costa como en la sierra. ¿Qué cosas son los centros ceremoniales? Son templos, pues. Pero no es un solo templo, sino que el templo es la parte principal de un complejo arquitectónico. ¿Ok? Entonces aquí aparece una organización más compleja de la sociedad de los hombres. Esto que acá le llaman arcaico superior, en otras partes del mundo le llaman revolución neolítica. ¿Ya? Esta es la revolución neolítica en el caso peruano. Surgimiento de la agricultura, de las aldeas que son más evolucionadas y que se convierten algunas en centros ceremoniales. A ver, mira, características sociales. ¿Te das cuenta? Sociedades plenamente sedentarias por la agricultura. Surgimiento de la teocracia, organización política del Estado, teocracia. Surgimiento de los templos, ¿no? De los centros ceremoniales, lógico. La religión va a ser el elemento ideológico-cultural que unifica a un grupo humano. Se da también la formación del Ayllu. O sea, el Ayllu no fue inventado por los incas, no fue inventado por los Wari. El Ayllu existió desde esta época del arcaico superior, 3000, 4000 años antes de Cristo, ya existía el Ayllu. ¿Ok? Entonces, estas son algunas características sociales. Sedentarismo, teocracia, templos, Ayllu. Economía. Bueno, es una agricultura desarrollada y una ganadería, por lo tanto hay una producción de alimentos. Y muchas veces estas aldeas sedentarias con su centro ceremonial, con sus grandes templos, generan excedentes, lo cual les permite el intercambio de bienes, ¿ves? Si hay excedente
de productos agrícolas, si hay excedente de productos artesanales, si hay excedente de productos marinos porque marisquean o pescan, entonces pueden intercambiar, ¿no?, con productos de otras aldeas, de otras regiones. Por eso que acá dice que también en el aspecto económico surge el trueque. ¿Ya? Todo esto en el arcaico superior, una revolución neolítica. ¿Ya? A nivel religioso, por ejemplo, en base a los estudios, ¿no?, sobre todo de Caral, es que parece que se rindió culto al fuego, ¿no? Uso del fuego en sus ceremonias, evidenciaban los altares como fogones para incinerar las ofrendas. Puede ser, ¿no? A nivel tecnológico tenemos que se inicia la textilería con el algodón, figuras de barro cocido también, mira, barro crudo, ¿no? No hay cerámica todavía no hay cerámica. Si te dicen que en Caral, que aquí, que allá, en Áspero, etcétera, se encontró cerámica, te están tratando de engañar. A lo sumo son figuras, elementos de barro crudo, pero no es considerado todavía cerámica. Surge la textilería de algodón, surge figuras de barro crudo y no hay cerámica, ¿ya? Ahora bien, acá hay una tradición arquitectónica de la costa, que principalmente está representada por Caral, y una tradición arquitectónica de la sierra, que principalmente está representada por el yacimiento de Cotox en su fase mito. ¿Ok? Entonces, ahí están las imágenes y también las características. A ver. Ahora tenemos los principales restos del arcaico superior, ¿no? Acá es superior, no inferior, acá un parche, ¿no? Este es arcaico superior. Tenemos a Caral, a Huaca Prieta, a Cotox, Áspero, Guaricoto y 50 más. Son un montón de restos arqueológicos que se han descubierto en los años, ¿no?, de investigación. Entonces, Caral es famoso, ¿no?, unos 3.500, 3.200 años antes de Cristo. Caral es el centro ceremonial, mira, complejo, ¿no?, un templo y una aldea compleja, más antiguo de América y del Perú. ¿Ya? Entonces Caral vino a cambiar la visión, ¿no?, del arcaico con los estudios que realizó la doctora Ruchadi, ¿no? La principal estudiosa de Caral que se conocía de la época de Max Zule fue la doctora Ruchadi. ¿Okay? Entonces, la primera civilización antigua del Perú, Caral. La primera civilización antigua de América, Caral. ¿Y cuál es su antigüedad? Mínimo 3.200 años antes de Cristo. ¿Ok? Plataformas escalonadas y plazas hundidas, instrumentos musicales, figuras antropomorfas de barro crudo. Entonces este Caral pues es un tema mucho más complejo, ¿no? Luego tenemos Huaca Prieta en La Libertad, ¿no? Una aldea también sedentaria de Huaca Prieta, ¿no?, con horticultores, payar, calabaza, ají, lo clásico. Además, recolectores de marisco, porque está en la costa, pero La Libertad, tú sabes, tiene el mar ahí, la costa, ¿no? Trujillo, ¿no?, Huanchaco. También hay una industria textil temprana que representa el cóndor y la serpiente, ¿no? A veces ponen, ¿no?, el primer cóndor andino representado en una tela de algodón, ¿a qué resto corresponde? A Huaca Prieta. Ese cóndor, o lo que fuera, muchos le llaman cóndor, otros dicen que es un águila. Bueno, cóndor suena más andino, ¿no? Tiene en su panza, lo que sería su panza, una serpiente que acaba de comerse. ¿Ok? Luego también tenemos el mate, los mates de Huaca Prieta que han sido pirograbados. ¿Qué quiere decir pirograbado? Que han sido decorados, tallados, de repente la expresión es un poco exagerada. Han sido decorados con un punzón, ¿no? Un punzón a fuego, ¿no? Es como que la punta de ponte que la punta de un cuchillo, o de lo que fue, en ese caso no tenían ellos cuchillo de metal, ¿no? Vamos a poner una gruesa rama de madera, la ponen al fuego. Entonces el mate lo van haciéndole un decorado, una figura, una forma con ese fuego de la punta de la ramita, ¿no? Entonces por eso le llaman piro grabado, ¿no?, que son, piro quiere decir fuego, grabado al fuego. Por ejemplo, hay rostros felínicos y antropomorfos también, ¿no?, como incisiones, pero hechas al fuego. Ya, por eso le dicen piro grabado, ¿no?, curiosamente. De repente para ellos tendría un significado ritual, ¿no?, hacerlo de esa forma, ¿no?,
Ritual quiere decir religioso, una ceremonia de tipo religioso, ¿no? Bien, luego tenemos en Cotoche, en Huánuco, el famoso centro ceremonial, ¿no? Del Templo de las Manos Cruzadas. También ellos eran agricultores, ¿no es cierto? También tenían su aldea, porque el templo es solamente un área. Alrededor de ese templo, como en el caso de Caral, que son varios templos, habían aldeas, ¿no? Campos de cultivo y demás, ¿no? Entonces, este templo de las manos cruzadas son una escultura, ¿no? De barro crudo también. Se discute si las esculturas de barro crudo encontradas en Caral, acá figuras antropomorfas de barro crudo, son más antiguas que la de las manos cruzadas. ¿Ok? Recuerda que este Caral no es 3200 y ahí te quedas, no. Son 2000 años de ocupación, 2500 años de ocupación. ¿En qué momento de esos 2500 años se hizo estas figuras antropomorfas del barro crudo? Igualmente en el caso de Cotoche. Cotoche, el templo de las manos cruzadas, su antigüedad más grande es 2500 años antes de Cristo. Ya, Áspero, 1600, Guaricoto, 1400. Áspero está vinculado a Caral, está cerca de Caral, es un centro ceremonial de la costa. Tenemos la huaca de los ídolos con figuras antropomorfas de barro crudo, ¿ves? Y la huaca de los sacrificios, porque se han encontrado un montón de restos humanos fosilizados, ¿no? En el tiempo. Y entonces en Áspero se realizaban sacrificios humanos, date cuenta. Y Guaricoto, que está en Ancash, también es un centro ceremonial. ¿Ok? Ya, entonces con eso estamos cubriendo algunos de los restos más importantes del poblamiento del Perú, ¿no? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? A ver, voy a ver, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ah? A ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Desearan hacer? Diga usted. Profe, Sí, escucho. idea. Quería saber cuál era, no era cultura, perdón, era teoría, también llamada polirracial o de origen múltiple. José Imbelloni, un científico de la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, hablaba de la teoría polirracial, en el cual se señalaba diversos orígenes del hombre americano. José Imbelloni señalaba la procedencia de los melanesios, los polinesios, los asiáticos, los australianos, entre otros. Realmente Imbelloni lo que quiso hacer fue una síntesis de diversos pueblos extra América que habían poblado nuestro continente. Es una teoría que ha quedado en desuso y por eso que la Universidad de San Marcos ya no la nombra, ya no la cita, de hace muchos años, no de ahora, de hace muchos años no hay mayor investigación sobre ese tema. Más bien la novedad es la que hemos puesto, que es la teoría noratlántica, ¿no? La teoría noratlántica que ha sido desarrollada por estos doctores norteamericanos. ¿Ok? Listo, Mira, profe. polirracial también es Paul Rivet, porque Paul Rivet habla de Polinesia y Melanesia y lo argumenta, lo sustenta. Es una teoría original de él. En cambio, la llamada polirracial de Imbelloni simplemente era una síntesis, nada más. Y sus aportes no eran, no son considerados como un verdadero aporte al desarrollo de desentrañar el origen del hombre americano, ¿no? Por eso es que en el tiempo esa teoría fue dejada de lado, porque no presenta mayores evidencias o aportes, ¿no? O sea, repetir lo que dice uno y otro, ¿cuál es el aporte? ¿Me entiendes? Entonces, por eso la teoría polirracial de Imbelloni no se toma en cuenta en estos tiempos. Si hay profesores por ahí que en su clase ponen eso, están repitiendo cosas que hace más de 20 años han sido dejadas de lado. O sea, es posible que ese profesor no se haya actualizado. Tú sabes que antiguamente se hablaba de la teoría del origen del hombre americano de procedencia atlántica, que el hombre americano procedía de la Atlántida. Y tú También. sabes que eso cae dentro de un plano de muchas hipótesis, de mucha suposición, pero no de una teoría científica que se puede demostrar o presentar fuertes indicios, por lo menos, ¿no? Entonces, hay cositas que ya han sido dejadas de lado. Como te decía, ¿no?
antiguamente no ponían a Caral acá en primer lugar dentro del arcaico superior, sino que ponían acá otro resto fósil que hoy en día lo han considerado dudoso. No, lo han considerado dudoso. Entonces hay muchas cosas que los arqueólogos e historiadores, con razón, para bien o para mal, han ido depurando. Mira, acá tuve la imagen del primer cóndor andino, del mate pirograbado, de la figura de barro crudo de Caral, las famosas manos cruzadas del templo de Kotosh, ¿no? Y Que son imágenes profe, que nos ayudan, que nos ilustran al respecto, ¿no? Diga. una cosita más, ¿podría dar también los diversos nombres con los que se le podría llamar también a las teorías? Por A ver, ejemplo, porque, o sea, tengo un pequeño conocimiento de que, claro, en los exámenes de admisión no va a venir como nos han enseñado pues en el colegio, tal vez vienen con otros nombres. a ver, Ah, escúcheme. claro, profe. Por ejemplo, la Mira, oceánica también se le puede decir polirracial, ¿verdad? a No sé ver, si sí. tomaban en cuenta. Jóvenes, escúcheme, por favor. Sobre ese tema, mire usted, está viendo este material que está acá a la derecha que dice teoría asiática monorracial de Alex Dicla, este que dice acá teoría oceánica polirracial de Paul Rivet, esos son los nombres que utiliza la Universidad de San Marcos. Este material que te estoy poniendo acá es del repaso de San Marcos. O sea, lo que tú me estás preguntando me parece excelente, pero ya lo estamos cubriendo con lo que yo te estaba explicando y lo que dice acá. O sea, ya está, ya. O sea, San Marcos, ponte que San Marcos te ponga un textito sobre el planteamiento de los melanesios, porque pone esto de acá, un poquito más ampliado, y te pregunta, ¿esta teoría corresponde sobre el origen del hombre americano a cuál? Entonces te va a poner teoría oceánica polirracial de Paul Rivet. O sea, estoy tomando la misma fuente de San Marcos. Y mayormente eso es lo que yo utilizo para desarrollar mi clase de historia de Perú, historia universal, ¿no? ¿Ok? Entonces, no hay problema ahí. Ahí está, mira, teoría australiana es la teoría australiana, así se le llama. La teoría noratlántica es la teoría noratlántica de Bruce Bladel y Dennis Stanford. La teoría asiática es la teoría asiática monorracial. Esos son los nombres. No tengas dudas sobre eso. ¿Ok? Bien, creo que Listo, profe, gracias. hemos cubierto esa parte, muchachos. Me parece muy bien que pregunten. Sí, Clara, y ya, a ver, ¿dónde estábamos? Ya estamos avanzando más o menos, ¿no? Porque es pesado, pues, ¿no? Son una serie de temas. A ver, ¿dónde me quedé? Acá, creo, aquí, ¿no? Ajá, este de aquí tenía que ver. Una cosa rápida, esta parte, es cortito también. Mira, acá en la diapositiva de la derecha, en el repaso se considera, por ejemplo, las teorías sobre el origen de las altas culturas o civilizaciones de los Andes, ¿no? A lo largo de la historia, siglo XX y siglo XX, porque siglo XXI todavía no hay novedades sobre ese tema. Se han planteado diversas teorías sobre el origen de la cultura andina, teorías sobre cómo surgió la civilización en el Perú. La civilización es un grado de desarrollo sociocultural que le permite a los hombres construir ciudades. Justamente la palabra civilización viene del latín civitas, y civitas significa ciudad. Cuando un pueblo, una etnia, en el caso peruano, un ayu, puede construir, o grupo de ayu, puede construir una ciudad, entonces quiere decir que se ha convertido en civilización, porque su desarrollo económico, social, técnico, político, ha llegado a tal punto que puede organizar una sociedad más compleja, como es una ciudad. ¿Está bien? Ya, entonces mira, en esa idea de la civilización tenemos la teoría inmigracionista de Max Zulle, o tenemos la teoría autoctonista del doctor Tello, o tenemos la teoría aloctonista del doctor Federico Kaufmann Doig. ¿Ya? Incluso hay otra teoría que le llaman la teoría del bosque tropical de Donald Latrobe,
que está en la que sigue, y otra teoría más, que es la teoría del doctor Lumbrera, que vamos a ver ahorita. Solamente quiero que usted se dé cuenta, ¿no? De qué cosas estamos hablando, pues, cómo surge la civilización, cómo surge una sociedad compleja, cómo los hombres son capaces de construir ciudades en el Perú antiguo. Entonces, ahí está la teoría inmigracionista de Hulle, la teoría autóctonista de Tello y la teoría alóctonista de Kaufmann, entre otros, ¿no? El doctor Max Hulle, alemán, padre de la arqueología peruana, le llaman, ¿no? Decía que la cultura peruana, la alta cultura peruana, la civilización peruana surgió primero en la costa. Y que al surgir primero en la costa, lo hizo en la cultura que él llamó proto-chimú y proto-nazca. O sea, proto-chimú es lo que él llamaba la cultura mochica. Y proto-nazca sería pues los antecedentes, ¿no? O la parte más antigua de la cultura nazca, ¿no? Entonces, bueno, él decía que esa cultura proto-chimú y proto-nazca no habían nacido originalmente por esfuerzo de creatividad del hombre antiguo del Perú, sino que sus conocimientos para construir ciudades, estado, gobierno, leyes, le habían llegado procedentes de los mayas, procedentes de Centroamérica, ¿ok? Que los mayas dieron origen a la alta cultura peruana en la costa, llamada proto-chimú y proto-nazca. Y él se basaba en las semejanzas arquitectónicas, o en las leyendas de Nailán, por ejemplo, que supuestamente, según el doctor Max Hulle, sería un príncipe maya huyendo de la caída del antiguo imperio maya. ¿Ok? Entonces, mira, acá nos dice de una manera muy sintética, ¿no? En la década de 1920 planteó que los mayas llegaron a la costa peruana por una vía marítima, dando origen a la cultura proto-chimú, mochica y proto-nazca. Se basó en las similitudes lingüísticas y en la arquitectura piramidal, básicamente. Bueno, pues para esa época, el mundo de los historiadores, de los arqueólogos, antropólogos peruanos le aceptó, pero posteriormente surgió la investigación, el cuestionamiento del doctor Tello, el cual encontró que la cultura chavín era más antigua que la cultura proto-chimú y proto-nazca, y que Chavín había surgido en la sierra y no en la costa. Por lo tanto, la civilización no surgió primero en la costa, sino en la sierra, según el doctor Tello. Ahora, el doctor Tello observó que la iconografía, las imágenes, de su cerámica chavín, de su textilería chavín, de su escultura chavín, eran de animales procedentes de la selva. Por lo tanto, decía que la cultura peruana es autóctona, el autoctonismo, y que esa cultura peruana autóctona lo representa Chavín, y que Chavín es una cultura serrana, pero de origen amazónico. Incluso citaba a un pueblo llamado los Arawaks, que el pueblo de los Arawaks procedente de la Amazonía sería el antecedente de la fundación, de la creación del centro ceremonial de Chavín de Huántar. ¿Ok? Entonces él se opuso a la teoría del doctor Max Hulle y demostró en su época que Chavín era más antiguo que los proto-chimú y proto-nazca. En consecuencia, según la teoría del doctor Tello, Chavín sería una cultura matriz. ¿Qué significa matriz? Madre, que originó al resto de las culturas peruanas. Muy bien. Entonces, acá tenemos una super síntesis. Mira qué dice. A inicio de la década del 30, el doctor Tello, también padre de la arqueología peruana, sostuvo que Chavín fue la cultura matriz de la civilización andina, ¿no? Acá en el Perú. Se desarrolló en la sierra y sus antecedentes se deben buscar en la Amazonía, ¿no? Esa tribu de los indios Arawaks, los Arawaks. ¿Eh? Y hasta ahí, en la época de los años 30, 40, con el doctor Tello. Tú sabes que todo eso ha cambiado ya. Caral ha cambiado gran parte de estas afirmaciones que acabo de hacer. Todo es en su momento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tenía tu edad, era un hombre delgado, atlético, jugaba pelota, practicaba artes marciales, estudiaba en la universidad y todo eso.
Ya todo en su momento, ¿no? Tú dices, tú lo ves al tío ahora todo pelón, todo gordo, sí, pero tú no sabes cómo era él cuando era muchacho. De repente era mejor que tú, más estudioso, más atlético, más esto, más lo otro, uno nunca sabe. ¿Te das cuenta, no? Todo en su momento. Estas teorías aportaron, pero poco a poco han sido superadas por nuevas investigaciones, para bien o para mal. ¿Ok? Ya, y luego viene aquí, mira, la teoría loctomista, otra teoría de los años 70, ¿no? De los años 70. Yo recuerdo la teoría loctomista en los años 70 se discutió bastante, ¿no? Incluso el doctor Kauffman Doyle hizo unos libros de historia y arqueología que ganaron un premio nacional aquí en el Perú, ¿no? Entonces, mira, durante la década de los 60, se decía el doctor Kauffman Doyle, la cultura valdivia de Ecuador, en base a su cerámica, habría influenciado en el formativo de Centroamérica y en el formativo del Perú. O sea, para el doctor Kauffman Doyle, la civilización peruana tiene influencia de la cultura valdivia de Ecuador. Y no solamente la cultura valdivia de Ecuador influyó en el formativo de la civilización peruana, así hablaba él, sino también en el formativo de la civilización mesoamericana. O sea, el origen de la civilización no estaría en Chavín, ni tampoco serían los olmecas, ¿no? En el caso de México, no, los mayas, en el vocablo de Max Ulle, sino sería la cultura valdivia de Ecuador. Ya para el doctor Kauffman Doyle, la cultura valdivia de Ecuador tenía la cerámica más antigua, y que esa cerámica es la que influyó en la cerámica de Chavín de Huanta, según él. Luego esa teoría del mismo doctor Kauffman Doyle, por las investigaciones que continuaron, se dio cuenta que no era la más acertada. Ya el doctor Kauffman Doyle hace mucho tiempo que abandonó esa teoría, ¿no? Esos años 60, 70, que él defendía capa y espada esa idea. Por ejemplo, Lumbrera le dijo, un momentito, la cerámica es importante, pero ¿cuál es más importante? ¿La agricultura o la cerámica? La agricultura. ¿Cuál es más importante? ¿La ganadería o la cerámica? La ganadería. Y hay restos de agricultura y ganadería más antiguos en el Perú que en Valdivia, Ecuador. Entonces, no es tan decisiva la cerámica, ¿te das cuenta? Puede haber llegado influencia cerámica, pero eso no significa que haya originado la civilización. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está el detalle. A veces en su momento pues se apasionan los científicos y defienden a capa y espada sus teorías, pero luego de 10 años se dan cuenta de que no estaban tan acertados, ¿no? Mira, tenemos ahora la teoría masónica de Donald Latrobe. Esta es una variante de la teoría loctonista. Si el doctor Kauffman Doyle, que es peruano, decía la cultura valdivia formó a la cultura chavín y a la cultura olmeca o cultura maya, ¿no? En Centroamérica, pues el doctor Donald Latrobe sostiene que la cultura del bosque tropical, esta cultura del bosque tropical, como ves acá, bosque tropical, entre Colombia y Brasil, influyó en la alfarería de Valdivia y que esa alfarería de Valdivia influyó sobre Centroamérica y sobre el Perú. O sea, es una variante, una profundización de la teoría loctonista de Donald Latrobe. ¿Ok? Bueno, sobre esto puede ser que hayan elementos, que haya habido una cultura del bosque tropical, como decía Donald Latrobe, que haya aportado algunos elementos culturales. Lo mismo, la misma crítica que te he señalado se la hago al doctor Latrobe, pero eso no es decisivo. Pues. Para que los hombres sean sedentarios necesitan de agricultura, de ganadería. Para que los hombres sean sedentarios necesitan de recursos marinos abundantes, que genere excedente que les permita dedicarse a la meditación para desarrollar la arquitectura, para desarrollar la ingeniería, para desarrollar la organización política, las leyes. Y eso no lo da la cerámica, ¿te das cuenta? Entonces, como dice acá la pequeña conclusión, mira, la Amazonía, esta cultura del bosque tropical, la Amazonía influyó por igual en el centro de América, acá, los mayas, los aztecas, y en los Andes centrales, o sea, está hablando de Chavín, está hablando de Perú. ¿Okay? ¿A través de quién? A través de Valdivia. Bueno, pues son aportes, ¿no?
Me parece que son elementos que han aportado la cerámica. Puede haber habido influencia de técnicas, conocimiento de cerámica muy antiguos procedentes de Valdivia, Ecuador, o incluso de Colombia, pero no es decisivo en la formación de la civilización andina, porque hay otros elementos que son más antiguos en el Perú que en otros países, en otros territorios de América. Además, mira, ¿sabe quién tira por tierra todo esto? O bueno, si no lo tira por tierra, lo reduce al mínimo el descubrimiento de los estudios de Caral. Ya, ahora aquí, mira, pasemos esto de aquí. La teoría hologenista. Ya, Luis Lumbreras, ¿no es cierto? Este es arqueólogo peruano. Luis Lumbreras dice que los elementos de la formación de la civilización andina, los elementos internos, los elementos nacionales, son decisivos. Y que recibió en ese proceso de desarrollo de su formación elementos culturales procedentes de otros países, como por ejemplo la cerámica y el maíz. Pero que fundamentalmente la cultura andina es autóctona, con algunos elementos venidos de fuera, como el maíz y la cerámica. La cerámica claramente, el maíz posiblemente. Y entonces a esa teoría se le llama la teoría hologenista. Mayormente los arqueólogos, los historiadores especializados en historia antigua del Perú, hoy en día son hologenistas. Ya, estas ideas de la teoría masónica, la teoría autoctonista del doctor Julio César Tello y de Max Zule ya han sido dejadas de lado. Chavín no es considerada, no sigue siendo considerada la cultura matriz del Perú. Cuidado. Chavín ya no es considerada la cultura matriz del Perú. Eso fue en el pasado. Se le cita como parte de la historia, pues. ¿Ok? O sea, hay culturas más antiguas que Chavín de Huántar. Civilizaciones más antiguas que Chavín de Huántar. Por ejemplo, Sechín y, por ejemplo, Caral. Caral tuvo vigencia de 2000 años, 2500 años, antes de Chavín. ¿Me entienden? Ya. Entonces, ahí lo dejamos, pues, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta rapidita aquí, no sé. A ver. Aquí es el chat. Si hay alguna pregunta, muchachos, de parte de ustedes, de repente no he sido lo suficientemente claro. Pregunten, no tengan timidez. Bueno, vamos a pasar entonces a las culturas preincaicas, ¿ya? Una visión rápida. Acá está nuevamente la periodificación del Perú prehispánico, miren, ¿no? Acá está la división del doctor John Rowe, que se basa en el desarrollo de la cerámica, como es precerámico, periodo inicial, horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte. O sea, los horizontes intermedios y su precerámico y periodo inicial. ¿Ok? Y luego la división de Lumbreras, que se basa en el desarrollo económico-social. Entonces tenemos el lítico arcaico, el formativo, desarrollos regionales, imperio Wari, pagos regionales e imperio inca. Ya esas divisiones siempre nos van a perseguir en todo este tiempo del estudio del mundo andino, ¿no? Mayormente se mezclan los términos, los términos se mezclan. A ver, ahí tienes, mira, Caral. La civilización, la cultura Caral en Supe. Como tú te das cuenta, en Caral, a pesar de ser una civilización, no se ha encontrado cerámica. Tienen una arquitectura avanzada para su época que tiene una serie de elementos, ¿no? Son las famosas pirámides, es la famosa plantas circulares y también las plantas hundidas, ¿no? Bien, Caral está ubicada en Supe, en el norte de Lima, ¿no? En la provincia de Barranca, como tú de repente has visitado Caral. Su gran estudiosa descubrió la doctora Rushay. Mira, en el 94 hay 18 sitios, 18 yacimientos arqueológicos arquitectónicos a lo largo de 44 kilómetros en el Valle del Supe. ¿Te das cuenta? No es solamente un templecito, ¿no? Es una civilización que abarcó un buen territorio, ¿no? Donde hay toda clase de construcciones, especialmente las piramidales.
La sociedad, como toda sociedad antigua, era teocrática. O sea que el poder lo tenían los sacerdotes, que el gobierno se basaba en la religión. Los templos y la religión cumplían la función de unir a la sociedad, ¿no? De cohesionar a la sociedad, ¿no? Y los gobernantes, como ya hemos dicho, eran sacerdotes, administradores y además también en su tiempo, en su época, desarrollaban pues a su manera la ciencia, ¿no? Ya, entonces en arquitectura, además de los templos piramidales, tenemos los sistemas de regadíos, los sistemas de ventilación y por supuesto las ciudades, ¿no? Las ciudadelas, ¿no? Es la ciudad más antigua de América, ¿ok? Acá tenemos 3 pirámides truncas, ¿no? También un gran templo, entre muchas otras que están ocupando 66 hectáreas. Mayormente el elemento que se ha usado es piedra y argamasa de barro. O sea, las piedras eran unidas por una masa de barro, ¿ya? Lo que sería el adobe, pues, ¿no? Ese adobe no es solamente tierra con agua, ¿no? Sino que el adobe tiene un material especial que le permite mantenerse unido como una especie de pegamento, ¿no? ¿Ok? Hay decoración, ¿no? Pisos y paredes que originalmente se han descubierto estaban pintados de color rojo, de color verde, de color amarillo, ¿no? Mayormente las culturas antiguas pintaban sus habitaciones, pintaban sus casas, pintaban sus templos como nosotros hoy en día. Lo que pasa es que en el transcurrir del tiempo esas pinturas mayormente se han perdido, se han decolorado. Mira, ahí en Caral se encontró una quena, se encontró una flauta. Bueno, flauta es el nombre europeo para las quenas, ¿no? Que es el nombre andino. Tenemos 32 flautas de hueso de ala de pelícano y además adornadas con figuras de monos, de aves, de serpientes y figuras humanas. Mira, si hay adorno de monos, quiere decir que ellos conocían al mono. Y dime tú, ¿en la costa de manera normal, natural, hay monos? No, ¿verdad? El mono es un animalito de la selva. Entonces quiere decir que ellos realizaban un intercambio comercial, un intercambio de trueque con productos de la selva. Y a través de eso llegaron los monitos a Caral, a la costa, que está pegadito al mar. Entonces eso es extraordinario, teniendo en cuenta de que Caral tiene 3.200 años, 3.000 años, 2.500 años antes de Cristo. Cuando los egipcios estaban construyendo las pirámides Keops, Kefren y Micerino, Caral también estaba levantándose. O sea, es contemporáneo del antiguo imperio egipcio, del imperio de las pirámides. ¿Ok? Cuando los sumerios en Uruk, en Ur y Eridu levantaban sus ciudades, sus sigurats, también Caral se estaba levantando. ¿Ok? Caral es tan antiguo como Egipto, los primeros periodos, y es tan antiguo como Sumeria, los primeros periodos. Increíble. ¿Ves? Ahora, en su comercio, como lo estábamos comentando, acá dice, por su comercio, con su conocimiento de agricultura, tenían excedentes agrícolas. De hecho, pues para haber comercio de trueque, tiene que haber excedente. Excedente agrícola, excedente de recolección de mariscos, excedente de pesca, excedente de productos artesanales, ¿no? Porque si no, no hay excedente, no se puede comerciar. Lo que sobra se comercia. Originalmente, ¿no? Intercambiaron con otros centros de la época, por ejemplo, La Galgada, Guaricoto, Cotoche. Cotoche está en la selva, está en Huánuco. Y también el Piruro, ¿no? Son nombres de otros centros arqueológicos, centros ceremoniales, algunos de la costa y otros de otras partes del Perú. Y en cerámica, que exactamente no es cerámica, esto sería entre comillas, tenemos la estatuilla de arcilla 5-0. Barro cocido, ¿no? Barro crudo, ¿no? Pero sin cocer. O sea que no es una verdadera cerámica. Bien, entonces ahí tenemos sobre Caral. Ahora pasamos rápidamente a la cultura chavín. Mira, Chavín de Huántar. Chavín de Huántar, de más o menos 1000 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo. Como todo el mundo recuerda, Chavín de Huántar fue descubierta por el doctor Tello en 1925. Está ubicada en el departamento de Ancash, en el valle del río Mosna y Huachexa, ¿no es cierto? Ahí está Chavín de Huántar.
Es un gigantesco centro ceremonial que en su época, 1000 años antes de Cristo, era el más importante del Perú. ¿Ya? Sobresale el viejo templo de Chavín de Huántar, construido por grandes bloques de piedra, ¿no? Además de ser un gran templo, también se considera que era un observatorio astronómico. El templo de Chavín de Huántar era como un gran centro ceremonial hacia donde se realizaban peregrinaciones para solicitar a los dioses de Chavín sus favores, no solamente por los chavines, sino también por pueblos de otras regiones. ¿Cómo saben eso los historiadores? Porque se han encontrado ofrendas, restos fosilizados de ofrendas de distintas partes del Perú, de productos de distintas partes del Perú. Entonces es muy posible que haya sido un templo en su momento, ¿no? De fama internacional, ¿no? Para esa época, pues, ¿no? Recuerden que el Perú ha cambiado, ¿no? Bien, también, por supuesto, eran grandes agricultores, ¿no? Ellos también construyeron importantes canales de irrigación. Esos canales de irrigación irrigaban diversas tierras, en donde se cultivaba el maíz y la papa. Pero además también la cancha, el choclo, el mote, la chicha, etcétera, ¿no? Los derivados del maíz. Algo se discute si la cultura chavín era una cultura donde más se cultivaba maíz o donde más se cultivaba papa. Ya la mayoría de los estudiosos sostiene que principalmente Chavín de Huántar era una cultura del maíz, que el maíz era el principal producto mediante el cual ellos lograban su alimentación, pero también tenían muchos otros productos complementarios, como por ejemplo la papa. Una de las muestras más importantes de Chavín de Huántar, además del templo de Chavín de Huántar, es la escultura. Una escultura y de gran desarrollo, ¿no? Tenemos la famosa Estela Raimondi, que representa al dios Huiracocha. Tenemos al lanzón monolítico, que es una huanca o piedra sagrada, que representa al dios felino. Y tenemos a las cabezas clavas, que también es una representación del dios felino con atributos antropomorfos. ¿Ok? Luego pasamos a la cerámica. La cerámica es principalmente una cerámica ceremonial. Una cerámica ceremonial quiere decir que está dedicada al culto de los dioses, a la religión. Esta cerámica ceremonial de Chavín de Huántar es monócroma, mayormente de color negro brillante, pero también hay variante de color rojo o variante de color gris. Ya, esta es una cerámica de tipo escultórica, ¿no? Porque los bajos relieves que contienen le dan esa apariencia de como si fuera casi una escultura, que asemeja a la piedra si fuera de color negro o de color gris. Su pico o gollete es grueso, su asa es estriba gruesa y su cuerpo es de forma globular. Mayormente la iconografía es del felino, la serpiente y el ave de rapiña. Con atributos, puede ser el cóndor, ¿no? Con atributos antropomorfos, ¿no? Antropomorfos, o sea, también le dan una característica de tipo humana, ¿no? Es un felino más o menos humanizado, con atributos serpentiformes y atributos también de ave de rapiña. Bien, en cuanto a la religión, como todos los pueblos antiguos, pues fueron politeístas, ¿no? Se desconoce el nombre de los dioses antiguos de Chavín de Huántar. Lamentablemente estos pueblos no han desarrollado aparentemente escritura, entonces se desconocen los nombres de dioses de Chavín de Huántar, ¿no? En general son dioses, como ya hemos estado comentando, antropomorfos, zoomorfos, ¿no? Con rasgos humanos y de animales, como el felino y las serpientes, e incluso hasta aves de rapiña. ¿Ok? Esto se expresa pues en la cerámica, se expresa en la escultura, se expresa en la textilería, ¿no? Bien. Mayormente estos dioses tienen un aspecto feroz, represivo. Parece que la intención era crear miedo, ¿no? Desarrollar miedo, terror de parte de los feligreses, ¿no? Bien. Ahora pasamos a la cultura Paracas, mira. La cultura Paracas. ¿Ya? La cultura Paracas, pues, como tú puedes apreciar, es una cultura también descubierta por el doctor Julio César Tello, ¿no? Esta cultura Paracas mayormente la ubican, como en el caso de Chavín, al horizonte temprano.
aunque la Paracas necrópolis ya estaría escapando un poco a la influencia de Chavín, ¿no? Esta cultura paraca fue descubierta por el doctor Tello en el departamento de Ica, en las faldas del Cerro Colorado. Paracas la dividió el doctor Tello en dos periodos, ¿no? Paracas de las cavernas, porque sus tumbas son como cavernas subterráneas en forma de copa invertida, en donde se depositaban los fardos funerarios, o sea, los muertos. Y hay otra etapa que es Paracas necrópolis, que son como pequeñas ciudadelas, pero cementerios. En la parte posterior de esta ciudadela, en donde habían personas dedicadas a conservarlas, estaban depositados los fardos funerarios. ¿Ok? Increíblemente. Ya, los mantos más extraordinarios, más hermosos, de mayor elaboración, son los que corresponden a la Paracas necrópolis. Los mantos de Paracas cavernas también son muy buenos, pero muy superiores son de Paracas necrópolis. Estos mantos pueden ser de lana o pueden ser de algodón. Incluso tienen hilos de cobre, hilos de bronce y también hilos de oro. Fue un trabajo muy elaborado el que realizaron los especialistas textiles en realizar los mantos. ¿Okay? En cuanto a los fardos funerarios, pues como ya se ha indicado, la palabra lo está diciendo, esos fardos conservaban a los muertos, ¿no? Los momificaban. Tenían una forma cónica y varias capas de mantos. Además del resto de la persona momificada, se han encontrado muchísimas ofrendas de cerámica, de metalurgia, entre otras artesanías, en la tumba, ¿no? Como solían hacer los pueblos antiguos, de que no solamente enterraban a la persona en un manto, en este caso, sino que le realizaban toda clase de ofrendas con productos sumamente elaborados, ¿no? Depende de la importancia política social de la persona enterrada. Por ejemplo, estudiando las momias de Paracas, se ha logrado descifrar que muchas de esas momias presentan trepanaciones craneanas, o que muchas de esas momias presentan deformaciones craneanas. Las trepanaciones craneanas tenían un fin médico y las deformaciones craneanas tenían un fin social. Se dice que Paracas significa viento de arena y otros dicen que Paracas significa gente de frente alta. ¿Por qué los antiguos habitantes de Paracas se deformaban el cráneo? Según algunos antropólogos, para parecerse a sus antiguos dioses, que eran de cabeza alargada. Entonces ahí está, ¿no? Que los sacerdotes o gente de la nobleza muchas veces se deformaba el cráneo para tener una apariencia como sus antiguos dioses, según la tradición oral recogida. Bien, su dios principal, además de ser politeístas, tenían un dios principal, pues era el dios Con, ¿no? Que era considerado como el creador de todo lo existente. Ya, bueno, eso es lo que han llegado a conclusiones, ¿no? Bien. Además, pues este sacerdocio, esta nobleza que estaba bajo el dominio de los sacerdotes, eran de carácter militar, eran de tipo militarista, ¿no? Por supuesto que también tuvieron agricultura, también desarrollaron canales de regadío y cultivaron diversos productos de la tierra. Cuando nos pregunten sobre Paracas, va a ser sobre sus tumbas. Está relacionado principalmente con las tumbas. Ahora pasamos al intermedio temprano, ¿no? La cultura mochica, los moches. Mira, la cultura mochica pertenece al horizonte intermedio temprano, ¿ok? Más o menos del año 200 después de Cristo al 700, 800 después de Cristo. En realidad esos son años alternos, ¿no? Probables, ¿no? Podría ser un poquito más, ¿no? Que 700, ¿no? 800, 900 años después de Cristo. La cultura mochica se desarrolló en la costa norte del Perú, ¿verdad? Entre Piura y Lambayeque y La Libertad, como la zona principal. Aunque también avanzaron un poquito más hacia el sur, ¿no? Pero su zona principal, su zona neurálgica es precisamente la zona de Piura, Lambayeque y La Libertad.
Además, el Valle de Moche, donde viene la palabra cultura moche, está en lo que hoy llamamos Trujillo, lo que hoy llamamos La Libertad. Ya sus antecedentes de la cultura mochica fueron culturas más antiguas, ¿no? Como Cupisnique, Salinar, Vicús, Virú. O sea, los moches no surgieron de la nada, ¿no? Siempre han habido pueblos un poco más antiguos. La sociedad moche era una sociedad jerárquicamente organizada y la cual estaba controlada por una nobleza guerrera y los sacerdotes. Un ejemplo de nobleza guerrera es el señor de Zipán. El señor de Zipán no era el rey de los moches, porque Zipán no está en Moche, pero sí es un ejemplo de cómo vivía y actuaba esta nobleza guerrera. ¿Ya? Debajo de la nobleza guerrera estaban los sacerdotes y debajo está el pueblo, ¿no? Los artesanos, los campesinos, y al parecer este pueblo también tenía esclavos. ¿Okay? El rey de los moche era llamado Sikish, ¿no? El término que después también va a ser usado para referirse al rey de los Chimú, miles de años después, ¿no? Bueno, en arquitectura, los mochicas utilizaron el barro, ¿no? El barro cocido, ¿no? El famoso adobe, ¿no? Y secundariamente la piedra. Ellos construyeron muchos centros ceremoniales, muchos palacios y también edificios de carácter administrativo. Son importantes la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. ¿Ya? La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Curiosamente, si bien es cierto, la Huaca del Sol es muy grande, su dios principal era la Luna, a la cual llamaban Sin. En fin. Luego tenemos también que los moches tuvieron una metalurgia más o menos desarrollada. La metalurgia es el arte y la técnica de manejar los metales. Y ahí ellos fueron expertos fundidores de metales porque los combinaron. El oro, la plata, el cobre, el plomo, el mercurio. Ellos realizaban aleaciones, ¿no? Por ejemplo, mezclaban el oro con el cobre, a lo cual le llamaban tumbaga, el oro de los tontos. Muchas veces cuando llegaban los españoles le entregaban tumbaga y los españoles pensaban que era oro puro, ¿no? En realidad la tumbaga es una mezcla de oro con cobre, los engañaban. Y también pues trabajaron el repujado, el moldeado, el laminado, todo lo cual se puede apreciar en la famosa tumba del señor de Zipán, ¿no? Que es uno de los importantes señores mochicas, ¿no? Ahí se aprecia todas estas técnicas, todos estos conocimientos de metalurgia, entre otros restos arqueológicos. En cuanto a la cerámica, tuvieron dos tipos de cerámica, ¿no? Una cerámica escultórica y una cerámica pictórica. ¿No? La cerámica escultórica que sobresale son los huacos retratos y los huacos eróticos. Y la cerámica pictórica es aquella cerámica que está reflejando escenas de la vida cotidiana. Pictórica, que está pintada y que tiene adornos que son escenas de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la política, de la religión, etc. Las características generales es que la cerámica mochica fue bícroma, dos colores que predominan, el rojo y el crema. ¿Ya? Estos dos colores. ¿Ya? Características, forma globular, base plana, asa estribo. ¿Ves? Acá está. Forma globular, asa estribo y base plana. ¿Ya? Puede representar la flora, la fauna, los dioses, los temas ceremoniales, los mitos, de todo un poco. Pues algunos científicos dicen que un huaco pictórico mochica es como un diccionario ilustrado, porque los huacos reflejaban escenas de todo tipo, de la vida cotidiana, de la guerra, del amor, de la religión, de la agricultura, de la pesca, etc. ¿Okay? Es como si fuera un diccionario ilustrado, un huaco pictórico de los mochicas. Bien, los huacos retratos, de los cuales ya hemos señalado que también sobresalen, reflejan pues los estados de ánimo psicológico de la persona, ¿no? La alegría, la tristeza, el dolor, el placer, el amor, ¿no? El odio, etcétera, etcétera. Bien, en economía, como todas las culturas andinas, eran grandes agricultores, pues. Canales de irrigación, represas, reservorios, ¿no? Usaron el guano como fertilizante, ¿no? Cultivaron el maíz, el camote, la yuca, diversas frutas. Y también desarrollaron la pesca con los famosos caballitos de Totora. En religión eran politeístas. Su dios principal era Ayapae, al cual le realizaban
un montón de sacrificios humanos. Los de la cultura mochica eran una cultura guerrera, sanguinaria, que en la Huaca de la Luna y en la Huaca del Sol realizaban sacrificios humanos en honor al dios Ayapac o a la luna, ¿ok? El dios Ayapac, que era de carácter degollador. O sea, el dios Ayapac está representado como una entidad que gustaba de cortar la cabeza a sus enemigos o a quienes se les entregaba en ofrenda, ¿ok? Ayapac, el demonio mochica, algunos le llamaron. Bueno, es uno de los dioses más importantes, aparte de la luna, el sol, el mar, ¿no? Las estrellas, etc. Bien, veamos ahora el caso de la cultura Nazca, ¿no? La cultura Nazca, que también está ubicada en el intermedio temprano. Esta cultura Nazca está ubicada en el departamento de Ica, ¿no? En el departamento de Ica, al sur de Lima, descubierta por Max Zule en 1901. De la cultura Nazca, los hechos más importantes son la ciudad capital de Cahuachi, una de las ciudades más importantes del Perú prehispánico. Ese es un elemento importante. Otro elemento importante de la cultura Nazca es la cerámica pictórica y polícroma más elaborada del Perú antiguo. Si nosotros nos preguntasen cuál es la cerámica pictórica más desarrollada del Perú antiguo, cerámica pictórica, la respuesta es la cultura Nazca, la cerámica Nazca, que además de ser polícroma, porque tiene 7 colores básicos y 190 tonalidades, ¿no? Es otro elemento importantísimo. Y luego están pues las famosas figuras o geoglifos de la Pampa de Nazca. En realidad, no es solo en la Pampa de Nazca donde están presentes los geoglifos, sino en diversas pampas de esa región. La Pampa de Nazca, la Pampa del Ingenio, la Pampa de Socos, entre otras. ¿Y qué representan los geoglifos de la Pampa de Nazca? Según la doctora María Reich, que es su principal estudiosa, estos geoglifos representan constelaciones. Ojo, constelaciones que sirven para un calendario astronómico. ¿Ok? Los geoglifos, según la doctora María Reich, representan constelaciones para un calendario astronómico. Eso es muy, muy importante. ¿Ya? Y por supuesto que también fueron en agricultura agrícolas y tuvieron una serie de técnicas, ¿no? Los Nazca, por ejemplo, desarrollaron los canales subterráneos. Canales de irrigación subterráneo para aprovechar las aguas debajo de la tierra. Eso es un gran adelanto técnico, un gran adelanto tecnológico de ese tiempo, ¿no? Importante. Bien. Luego tenemos la cultura tiahuanaco, que está junto con Huari dentro del horizonte medio, ¿no? El horizonte medio está representado por la cultura tiahuanaco, que se desarrolla en paralelo con la cultura Huari, ¿no? Pero tiahuanaco es una cultura regional, una cultura que abarcó solamente cierta región, ¿no? Es como Huari, que abarca casi todo el Perú antiguo, ¿no? Entonces la cultura tiahuanaco está ubicada entre Puno y Bolivia en la meseta del Collao, a más de 3.500 metros de altura. El descubridor de la cultura tiahuanaco podría considerarse al cronista español Pedro Cieza de León, ¿no? En su Crónica del Perú. Y su descubridor científico sería el doctor Max Zule en 1899, ¿no? Max Zule, científico alemán, padre de la arqueología peruana, junto con el doctor Tey. La capital de esta cultura es Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco, a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca, ubicada en la actual Bolivia, ¿no? Hay una serie de restos arqueológicos, arquitectónicos en ese lugar, ¿no? Impresionantes. La sociedad tiahuanaco es una sociedad teocrática dirigida por sacerdotes, ¿no? A pesar del tiempo, en esta sociedad todavía los sacerdotes tienen el poder político. Y debajo está la nobleza guerrera y el pueblo, que son los ganaderos, los agricultores, ¿no? Y por supuesto también se habla del ayu, ¿no? Del ayu. No necesariamente creadores del ayu, pero sí, el ayu va a ser
muy importante para su organización social, ¿no? Como los incas que en base al Ayllus estaban organizando su economía y su sociedad, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que los incas tuvieron un origen en Tiahuanaco, ¿no? Hay una teoría en ese sentido, ¿no? Bien, la cultura tiahuanaco, si bien es cierto, es una agricultura, es una economía con una gran agricultura, también es una economía con una gran ganadería. Hay autores que sostienen que la economía tiahuanaco, más que agrícola, fue ganadera. O sea, en este caso, los ganados de llamas, los ganados de alpaca, los ganados de vicuña, ¿no? En la agricultura tenemos la técnica de los camellones, ¿no? Esta técnica de los camellones que generaban un microclima para favorecer la evolución, el crecimiento de las plantas. Y en el caso de la ganadería tenemos la técnica del charqui. O sea que acá la carne era desgrasada, de tal manera que quedaba una carne seca que podía mantener sus proteínas, sus vitaminas durante varios meses. Entonces los camellones son la técnica agrícola, aporte de la agricultura del tiahuanaco. Y el charqui es el aporte de los tiahuanacos en cuanto a la conservación de la carne. También ellos utilizaron los andenes y cultivaron todo tipo de plantas andinas, como la quinoa, la papa, también el maíz, la coca, el chuño y muchas otras más. Por ejemplo, el chuño, jóvenes, es papa desecada. Si la carne charqui es carne desecada, igualmente acá. El chuño también es carne, es la papa desecada, ¿no? Le han quitado en gran medida lo que viene a ser el agua que contiene. Entonces el chuño conserva la papa varios meses para poder ser consumida. ¿Okay? Luego tenemos la arquitectura, ¿no? Que está mezclada con su escultura, ¿no? En la arquitectura es megalítica monumental y sobresale en Tiahuanaco la Puerta del Sol, o el Palacio de Calasasaya, o la pirámide de Acapana. Y en escultura tenemos el famoso monolito de Ponce, que tiene 7 metros de altura, ¿no? Los tiahuanacos, así como los chavín, realizaron trabajos en escultura, pero de mayor tamaño, ¿no? El lanzón monolítico de Chavín tiene 4 metros 53 centímetros de altura. En cambio, el monolito de Ponce llega a 7 metros de altura, es mucho más alto todavía, ¿no? ¿Ya? Estos representan a su dios. Por ejemplo, en la portada del sol, en la parte central, está este de aquí, el dios de las varas, que según los científicos representa al dios Huiracocha. ¿Ok? El dios Huiracocha, aquí en la portada del sol. Y luego tenemos cerámica, que fue una cerámica polícroma que usó básicamente 4 colores. El blanco, el negro, el rojo y el anaranjado. Ya, blanco, negro, rojo y anaranjado, curiosamente. Ya, su iconografía tiene representaciones de animales de diverso tipo, ¿no? Y también tiene diseños geométricos. Quien representa a la cerámica de Tiahuanaco es el famoso quero. El quero de Tiahuanaco, que es un vaso ceremonial con imágenes, puede ser de animales y también figuras geométricas. ¿Ya? Y luego tenemos a la importante cultura Wari, ¿no? La cultura Wari que representa el Horizonte Medio, ¿no? El primer imperio panandino, ¿no? Los Wari. ¿Ya? Esta civilización Wari, esta cultura Wari se ubicó en Ayacucho. Su capital fue la ciudad de Wari Oviñaque y su cronología es entre 600 y 1200 años después de Cristo, más o menos lo que sería el Horizonte Medio, ¿no? La primera cultura panperuana, el primer imperio andino. El origen de la cultura Wari puede ser la cultura Huarpa, una cultura Huarpa que estaba ubicada en Ayacucho también y que recibió influencia de los Nazca y de los Tiahuanacos. O sea que para que Wari haya surgido y se haya convertido en una gran civilización, recibió influencia de los Huarpa, recibió influencia de los Nazca y recibió influencia de los Tiahuanacos. De la mezcla de estas 3 culturas surge la gran civilización Wari, ¿ya? Una cultura militarista que formó el primer imperio andino.
por el norte hasta Cajamarca, Lambayeque, y por el sur hasta Arequipa y Cusco. Ya, es una organización sociopolítica dominada por una nobleza guerrera. Su economía se basó en la agricultura, en las artesanías y en el comercio. En cuanto a su ideología, rindieron culto al dios de los báculos, que muchos consideran que este dios de los báculos es el dios Huiracocha. A veces al dios de los báculos, dios Huiracocha, le llaman el dios llorón o el dios visco. O sea, tiene varias denominaciones, todas las cuales están señaladas en este pequeño informe, que tú tienes que leer con detenimiento, ¿no? Revisarlo, estudiarlo, ¿no? Miren, jóvenes, la otra vez, de casualidad, estuve viendo por internet la clase de un profesor de Historia del Perú que los hace cantar, que los hace, cantar y memorizar de una manera simplona a los alumnos sobre las culturas preincaicas o sobre los pobladores. Señores, el examen de admisión de San Marcos no lo vas a resolver cantando. Tienes que estudiar de una manera dedicada para poder asimilar los conocimientos. Te van a poner una lectura y te van a preguntar sobre esa lectura cuál es la conclusión. A ver si ese canto te va a ayudar. No hay ningún canto que te va a ayudar. El examen de San Marcos ya no es mayormente un examen memorístico. Sería rarísimo que te venga una pregunta de memoria como en mi época. No. El examen de San Marcos, el examen de la Universidad del Callao, el examen de aquí y de allá es DECO, de desarrollo cognitivo. O sea, es una pregunta que te va a hacer pensar, que te va a hacer razonar. Si tú no asimilas esta información, entonces, si tú no comprendes las claves de esta información y de toda la información que te vamos a dar, entonces es inútil, pues. Ningún cantito, por muy gracioso que sea, te va a resolver el problema. ¿Ok? Esos señores que hacen eso hacen retroceder intelectualmente al joven. Porque ¿sabes a quién se le enseña cantando, así con broma, con juego, con gracia? A los niños. A los niños que están en el jardín, en el primer grado, segundo grado, a ellos se les puede hacer juego, broma. Pero no a jóvenes que van a postular a una universidad, pues, donde la competencia es durísima, ¿no? ¿Ok? Entonces, si usted, mira, no tiene la voluntad, la disciplina, no pone de su parte, no se esfuerza, entonces muy poco es lo que va a lograr. Muy poco es lo que va a lograr. ¿Ok? Bien. Decía pues que la cultura wari es la primera cultura panperuana y el primer imperio andino, y que representa principalmente al horizonte medio en las civilizaciones del Perú antiguo. Que esta cultura wari está ubicada en Huari, es decir, Ayacucho, cerca de la actual ciudad de Ayacucho. ¿Ok? Y que en su formación tuvo influencia decisiva de los Huarpa, de los Nazca y de los Tiahuanaco. ¿Y eso cómo se demuestra? Por los iconos de la cerámica, por los iconos de la textilería, o por las costumbres, o por los mismos restos arqueológicos que han descubierto los científicos. Bien. En arquitectura, ellos fundaron ciudades como cabeza de cabecera o cabeza de región. Cuando conquistaban un territorio, ahí fundaban una ciudadela, ahí fundaban una ciudad para que controle esa región. Es por eso que se ha considerado, es un elemento para que Huari sea considerado como un imperio. Desde esa ciudadela o ciudad pequeñita controlaban una región, un control político, un control económico y por supuesto tenía ahí un destacamento militar, así como hacían en su época los romanos. Los romanos en distintos países, ciudades, territorios, fundaban ciudades y en esas ciudades estaba el ejército romano, ahí estaba el gobernador romano controlándolo casi todo, ¿no? ¿Ok? O sea, ninguna novedad para lo que leemos historia. Ahora, tuvieron cerámica, por supuesto, que tiene la influencia de Nazca y de Tiahuanaco. Hay tres estilos de la cerámica nazca, ¿no? El estilo Chaquipampa, el estilo Conchopata y el estilo Roble Moco. ¿Ok? Entonces ahí están los tres estilos señalados. En cuanto a metalurgia, trabajaron el oro, la plata, el cobre, también combinaron metales y hicieron también el bronce, ¿no?
Hicieron de piedra representaciones de hombres y animales. Eso es en cuanto a la escultura. En textilería, ellos, por ejemplo, utilizaron mucho los tapices. Los tapices son grandes mantos de tela, de algodón, lana, de hilos de oro, plata, para cubrir las paredes de sus templos y palacios. Eso se llama tapicería. ¿Ya? Utilizaron pues la lana, ¿no?, de alpaca de vicuña, también utilizaron el algodón, aunque secundariamente, principalmente la alpaca y la vicuña. Bien, en cuanto a la decadencia de los wari, lamentablemente los wari, hay varias teorías e hipótesis sobre eso. Una crisis económica, una independencia de las ciudades y un ataque de pueblos bárbaros que serían los yaros o yarovilcas, que hacia el año 1200 pusieron punto final a la cultura del imperio wari. Pero no es que haya sido eso de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, los romanos se demoraron 400 años en su proceso de crisis. Los wari también supongo que tuvieron un proceso de algunas decenas de años hasta que finalmente los yarovilcas, según la tradición, le pusieron punto final. Bien, ahí lo dejo. Ahora, finalmente, tenemos acá la cultura chimú. La cultura chimú es la más importante del intermedio tardío de los estados regionales, como diría el doctor Lumbreras. Aproximadamente se ubica entre el año 900, cuando Takainamo la funda, hasta 1470, en que Chan, la capital chimú, va a ser conquistada por los incas, ¿no? Los incas al mando del príncipe Tupac Yupanqui. La cultura chimú se ubica en la costa norte, ¿verdad? Entre el río Moche, en el departamento de La Libertad, y por el sur, Pativilca, Caraballo, allá en Lima, ¿no? Acá en Lima, ¿no? ¿Ok? La capital era Chan con una extensión de 22 kilómetros cuadrados. A ver. El origen, Takainamo, mira, esta es la representación de Takainamo llegando en su balsa de palos con algunos soldados y muchos hombres que se establecieron en el Valle de Moche. Ya, Takainamo habría sido el rey fundador de Chimú, de Chan. Luego de Takainamo tendríamos a Huacri Kaur, a Ñansen Pinco y a Michan Camaco, ¿ya?, cuyos nombres están aquí. La tradición de los Chimú ha conservado solamente estos 4 nombres. ¿Ok? El resto, porque dice que son 10 ciudadelas, 10 reyes, sus nombres se han perdido. Su idioma era el Kingnan, ¿no?, según lo que se ha conservado por el sacerdote, el padre Calancha. Y su aspecto político es un estado aristocrático y clasista. Ahí está. El mapa de la cultura chimú. Acá está. Trujillo, Chan, Moche. Es aquí. Ahí está. Por el norte hasta Tumbes, posiblemente incursionaron en lo que hoy en día es Ecuador, un poquito. Y por el sur, el norte de Lima, Pativilca. Acá. Ese es el reino de Chimú. ¿Ok? Tenemos su organización social, que era clasista y aristocrática, su organización económica, que era la agricultura, que era la famosa pesca, los caballitos de totora, como tú puedes ver en esta representación. También practicaron la caza, no solamente la agricultura y la pesca, sino también la caza, a pesar de su desarrollo. En arquitectura tenemos la ciudad de Chan, que era la capital, palabra que significa sol. Esta es la ciudad de barro más grande del mundo, ¿ok?, en las afueras del actual Trujillo. Tiene un área monumental, que era para la gente de la nobleza principalmente, un área intermedia de la gente acomodada, pero que no era de la nobleza, con grandes comerciantes, y los barrios, que era la gente del pueblo. Luego tenemos la cerámica, que tenía 2 funciones, ¿no? La función para hacer cerámica utilitaria y la cerámica ceremonial. Acá está la representación, una de las representaciones de la ciudad de Chan. Hasta ahora se conservan sus ruinas, y este es un ejemplo de cerámica ceremonial, ¿no?, de color monócromo, forma globular, picos divergentes, azapuente, y con la famosa imagen del fundador Takainamo. En este caso es Nailam porque Nailam viene de los Lambayeque, ¿no? Justamente, mira, aquí está. Este es el famoso tumi o cuchillo de Ijimo.
Este tumi o cuchillo de Ijimo pertenece originalmente, el personaje pertenece originalmente a la cultura lambayeque. Este es Nailan. Nailan fundó la cultura lambayeque. Pero, ¿qué sucedió? De que los Chimú conquistaron a los lambayeque y asimilaron su cultura. Asimilaron al personaje y en su metalurgia orfebrería también lo representaban, como tú ves en este caso. Ahí está el origen de la confusión, que mucha gente dice, Nailan, Chimú. No, no, no. Nailan es de origen lambayeque, o sea, de la cultura sicam, pero asimilado por los Chimú. Como en este caso, la metalurgia del cuchillo de Ijimo, como ves aquí explicado. En religión fueron politeístas, rindieron culto a muchos dioses, aquí nombramos algunos de los más importantes. Y también realizaron sacrificios humanos, ¿ok? Muy bien, luego pasamos a la cultura chincha, que es ya complementaria. ¿Ok? Para que usted lo repase, lo lea sobre la cultura chincha, ¿ya? Porque el tiempo es nuestro principal enemigo, como siempre hemos dicho, ¿no? Acá le he preparado este tríptico sobre los famosos chincha. Muy bien. Ya. A ver, muchachos. ¿Me están siguiendo para que vean ustedes las preguntas? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ya, mira, le voy a dar las claves de las preguntas, ¿ya? Por favor, su atención, para que usted lo vea con cuidado. Lo que pasa es que el tiempo es bravo, pero el tiempo no cree en nadie. Ya, a ver, estamos con las preguntas. 1, dedo. 2, beso. 3, beso. 4, C. 5, dedo. Muchachos, cualquier me interrumpe, profe, y yo te repito, ¿me entiendes? Ya, la 6, la A. 7, dedo. 8, beso. Ahora veamos las otras. Para que tú lo revises con calma, ¿ya? Vamos a hacerlo, pero es muy largo los temas. Ya, 9, dedo. 10, avión. 11, dedo. 12, C. 13, A. 14, dedo. 15, dedo. 16, C. 17, dedo. 18, a ver acá. Ya. 17, dedo. 18, beso. 19, C. Y la 20, la B de beso. ¿Ok? Ya, entonces jóvenes, ya después cualquier pregunta que usted tenga pendiente me la hace, pues, ¿ya? El tiempo ya nos ha ganado, son las 10:01 y tú sabes que las clases continúan. Hasta luego, que les vaya muy bien, ¿ya? Chao. Gracias, profe. Chao, Cuídese. profe.